La cuarta parte consiste en la elaboración del mapa en sí. Hasta el momento, ustedes han trabajado en la simbología de las capas, colocando diferentes colores y etiquetas. Se supone que deben de trabajarlo de manera tal que queden satisfechos con el trabajo que han hecho. O sea, colocar colores apropiados en los que ustedes sientan que representan los caminos por tipo, los poblados por categoría. Ahora deben de utilizar una nueva interfaz del programa QGIS para construir el mapa. La elaboración de mapas en QGIS contempla una interfaz que tiene herramientas específicas para poder elaborar el mapa de acuerdo a las especificaciones que quiera agregar el usuario o la usuaria. En este cuadro se muestra los iconos, el nombre y la función de cada uno de ellos para que lo revisen. Es importante también que entiendan cómo funciona este compositor de mapas, esta interfaz. Se puede decir que se divide en tres grandes partes. La primera, como se muestra en el dibujo, corresponde a la barra de herramientas. La segunda es donde se van a colocar los elementos del mapa. Ahí es donde se va a construir, van a poder ver todos los componentes que van agregando. Y la tercera parte corresponde a las propiedades y el formato que se puede ir cambiando de acuerdo a los elementos o los componentes que se van agregando. Entonces es un juego entre diferentes herramientas, composición y formato. Para poder habilitar esta interfaz, lo primero que deben de hacer y que se señala en el laboratorio es asignar el sistema de coordenadas al proyecto, porque el sistema de coordenadas del proyecto es lo que el programa va a utilizar para poder hacer el mapa. Vamos a trabajar en elaborar un mapa en el cual se observen los poblados importantes de Turrialba. Eso es lo que se va a trabajar. Es clave tener en cuenta cuál es el objetivo del mapa antes de empezar a hacerlo, para no contemplar elementos que no sean importantes. Vamos a verificar entonces en el programa que se encuentre el sistema de coordenadas CRTM05, bien asignado. Voy a darle un Zoom to Layer con clic secundario a la capa de Turrialba. Y después, para habilitar la interfaz para elaboración de mapas, deben darle clic en Project y enseguida New Print Layout. Y aquí vamos a colocarle un nombre, Mapa Turrialba. Y OK. Esto hace que se abra esta interfaz. Pueden ver los botones que pueden estar en esta sección de aquí o también en la barra, en una barra vertical. Sin embargo, estos botones pues funcionan igual, independiente de la versión de QGIS que se tenga o que se esté trabajando. Lo primero que vamos a hacer es ingresar el título del mapa y el título se va a agregar con ese icono que aparece en pantalla. Entonces nos vamos a ir a QGIS y vamos a buscar en la interfaz del mapa
Si se les pierde, como a mí en este momento, lo pueden poner desde Project, Layouts y Mapa Turrialba. Entonces, desde aquí vamos a agregar el título del mapa. Lo arrastran, hacen clic y arrastran. Aquí van a ver que tienen seleccionado este componente y por lo tanto sus propiedades las pueden cambiar aquí en esta pestaña de Item Properties. No se pierdan si colocan otra pestaña como Layout o Guides en Item Properties, entonces aquí se coloca un texto por default, pero nosotros vamos a utilizar como nombre de este mapa poblados importantes del cantón de Turrialba. Nada más lo digitan. Es importante darle ubicación al título del mapa, porque no sabemos si este mapa lo va a leer una persona que conoce dónde queda Turrialba o si lo va a observar una persona que no sabe dónde queda Turrialba. Entonces vamos a darle ubicación como Turrialba, Cartago, Costa Rica. ¿Okay? Vean que si ustedes hacen clic sobre otra parte y quieren modificar alguna cuestión del título, tienen que seleccionarlo con este botón de Select Move Item, lo seleccionan y ya en Item Properties pueden modificar las propiedades del elemento, del componente que acaban de seleccionar. Entonces, en Font Color, aquí pueden cambiarle el color del texto. En Font pueden cambiarle el tamaño y el tipo de letra. Tienen que, como es un título, deben de cerciorarse de utilizar un tamaño adecuado, que no sea muy grande ni muy pequeño. Ya eso queda como a discreción de la usuaria o el usuario. Posteriormente, en el laboratorio se indica que agreguen la rosa de los vientos o el norte. Y esto se hace con el botón para agregar una imagen que está descrito en el cuadro anterior. Ese botón sería este. También en las últimas versiones existe este botón que es agregar un norte al layout. Pero si tienen una imagen en su computadora con un norte que a ustedes les guste, pues lo pueden hacer con este botón. Vamos a probar este que es específico para la rosa de los vientos o para el norte. Como está seleccionado en Item Properties, se me despliega la información asociada al elemento que acabo de seleccionar. Aquí en Search Directories pueden cambiar la imagen de ese norte, ¿verdad? Y pueden utilizar otro que a ustedes les llame la atención o que les guste más. Este elemento lo pueden mover también al lugar que ustedes quieran. Posteriormente deben de incluir el área de dibujo. El área de dibujo se agrega con el botón de Add New Map y ese sería este. Con ese botón hacen clic, arrastran. Esto va a ser el elemento más grande del mapa, que es el área de dibujo. Aquí ya van a poder visualizar lo que ustedes arreglaron en el programa. Las etiquetas, las simbologías de los diferentes elementos. Hacen
clic sobre él y se despliegan las propiedades de este elemento. Aquí nomás está la escala a la cual se está visualizando la información. Esto ustedes lo pueden modificar y lo tienen que modificar. Las escalas siempre deben de terminar en 0. E idealmente contemplar una escala que permita una fácil interpretación. Esto lo pueden ir modificando e ir viendo cómo se va haciendo el cambio visualmente hasta que encuentren la escala que quieren utilizar para hacer el mapa. Posteriormente deben de ingresar la simbología. Para ingresar la simbología se utiliza este botón que está acá. Hacen clic y arrastran y él trae la simbología. Aquí es importante considerar el orden de las capas. Observen que aquí está, bueno, poblados importantes y los poblados de Turrialba, ciudad, cabecera de cantón, etc. Yo puedo indicarle que no quiero que salga este nombre de poblados importantes. Lo que puedo hacer entonces es desactivar el update. Puedo seleccionar el elemento y eliminarlo. De esta manera me queda únicamente en la simbología, la ciudad, cabecera de cantón, poblado pequeño, poblado mediano, poblado grande. Vean que aquí yo me equivoqué, no hay consistencia, ¿verdad? Estos empiezan en minúscula. Entonces esto también. También vean que este nombre de poblados Turrialba, CRTM05, pues no aporta buena información a una persona que está leyendo el mapa. Una persona que lee el mapa no le interesa saber cómo se llama la capa, le interesa saber cuál es la información que está brindando los datos que se visualizan en el mapa. Entonces le dan doble clic y pueden modificar el nombre. Puede ser nada más poblados. Esto es simplemente visual. Esto no cambia el nombre de la capa. Igual Caminos Turrialba. Le hacen doble clic. Lo borran para que aparezca nada más caminos. Y en los caminos ahí está primaria, secundaria, vecinal. Y finalmente el cantón en sí de Turrialba. Esto lo pueden modificar y ponerle cantón de Turrialba, para que se entienda mejor. Igual el orden de los elementos lo pueden modificar. Por ejemplo, esto lo pueden poner más abajo, porque lo más importante es la cabecera de cantón, luego la ciudad. Poblado grande debería ir entonces arriba, mediano y pequeño, para tener cierto orden. Y esto puede tener un título también, que sea simbología. Listo, ahí estaría la simbología. Posteriormente se indica que ingresen la grilla de coordenadas. La grilla de coordenadas se ingresa desde el área de dibujo. Entonces seleccionan el área de dibujo y tienen que procurar que siempre
que nunca, más bien, se sobrepongan un elemento sobre el otro. En el área de dibujo, cuando le hacen clic y lo seleccionan, pueden observar que se despliegan las propiedades asociadas a ese componente. En este caso sería del área de dibujo. Si ustedes se desplazan hacia abajo, van a ver que hay un subtítulo que se llama Grids. Grids es grillas. Con este más pueden agregar una nueva grilla. Y para poder establecer los parámetros de esa grilla, la seleccionan y luego le dan clic sobre Modify Grid. Se les va a desplegar entonces un montón de opciones y de parámetros que ustedes pueden modificar. Por ejemplo, el intervalo. El intervalo lo pueden establecer para X de 10.000, para ver cómo se visualiza eso en el mapa, y en Y también de 10.000. Entonces, ahí pueden estar jugando con este distanciamiento, intervalo de distanciamiento entre las grillas para poder conseguir grillas que se puedan visualizar, pero que tampoco tapen o ensucien, por así decirlo, los otros elementos del componentes del mapa, como puede ser observar mejor los poblados o los caminos, o etc. Eso sería para las grillas, las líneas que van a interpretar las grillas. También pueden cambiarle el estilo a las líneas y pueden mejorarlo como ustedes consideren. Más abajo van a observar que está la opción de Draw Coordinates. Esto es importante porque necesitamos saber cuál es la información de esas líneas, cuáles son las coordenadas que están representando. Entonces deben de habilitarla y en el formato, en este caso, estamos usando el sistema de coordenadas CRTM05, CR05. Esta es una proyección que es métrica. Entonces, no necesitamos que indiquen los decimales. Y eso se puede modificar para establecer que no queremos que aparezcan estos decimales porque no están aportando información. Si lo logran ver ahí, los decimales es .000. Entonces le podemos indicar aquí que de los decimales sea 0, que no queremos que aparezcan los decimales. También en las opciones de formato, por ejemplo, pueden indicar que para la parte izquierda se visualicen todas las coordenadas y que su formato sea vertical. Entonces lo pueden colocar así. Creo que no se ve muy bien. Pueden usar los diferentes elementos para poder hacer zoom también. Zoom y pan. A veces uno le hace pan y mueve todo el mapa, pero eso es cuestión de aprender a lidiar con eso. Entonces ahí se visualiza mejor, creo. Las coordenadas, las etiquetas de las coordenadas. En la izquierda fue el cambio que hice. También le puedo decir, por ejemplo, que no quiero que las etiquetas de las coordenadas de arriba se visualicen, entonces las puedo deshabilitar. También le puedo decir que no visualizar las de la derecha, porque no me interesa. Pueden cambiarle, insisto, lo que ustedes consideren pertinente. A veces el programa cuesta o puede costar que se actualice rápidamente.
siempre pueden volver a la grilla desde Grids, Grid 1 y Modify Grid. Todos los elementos que ustedes vayan colocando pueden irlos modificando. No me quiso deshabilitar lo que le dije que me deshabilitara. Ok, ahora sí. Disable y el pop. Entonces, en este sentido voy a usar nada más las coordenadas que se visualicen abajo y a la izquierda. Ya con eso creo que se puede ver mejor. Así es como pueden modificar la grilla. El sexto componente corresponde al sistema de referencia. Es el sistema de coordenadas de la grilla. Esto es un texto que ustedes digitan porque saben cuál es el sistema de coordenadas que están utilizando. Entonces, desde el mapa pueden agregar un nuevo texto. Ya saben agregar un texto. Pueden dibujar, clic y arrastre. Y aquí indicar la información del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas y la grilla van juntos, por así decirlo. Para el sistema de coordenadas deben de indicar la proyección. Ustedes saben que la proyección es RTM05. Tienen que indicar el elipsoide. En el caso de este sistema de coordenadas es el WG34. Y el datum, en este caso, sería el CR05. Y esta es la información que está asociada a la grilla de coordenadas que acaban de crear. El séptimo componente es la escala gráfica. Antes de ingresar la escala gráfica, deben de verificar que la escala del mapa o del área de dibujo esté correcta. Esto en versiones anteriores de QGIS era elemental antes de poder colocar la escala gráfica. Ahora es un poco más flexible en el sentido de que uno puede colocar la escala gráfica, modificar la escala del mapa y la escala gráfica se va a ir actualizando de acuerdo a esas modificaciones. Entonces le hacen clic y arrastran y ya se van a observar la escala gráfica del área de dibujo que en este momento tenemos en pantalla. Pueden modificar las unidades, pero kilómetros está bien. Pueden colocar y cambiar también la etiqueta, pero KM está bien. Pueden modificar la cantidad de segmentos si ustedes quieren, a la derecha o a la izquierda. Pueden indicarle que no quieren que aparezca elementos a la izquierda del 0 y que más bien aparezcan más a la derecha. Esto lo pueden ir modificando de acuerdo a lo que ustedes quieran. Y también pueden desplazarlo cuando el cursor tiene esa forma. Lo pueden desplazar y colocar donde ustedes deseen. También le pueden colocar, por ejemplo, un background para que se pueda visualizar sin esa línea. La pueden habilitar y deshabilitar. Le pueden cambiar el color al background también. Existen muchas opciones. Después deben de ingresar la escala numérica. Entonces, la escala numérica se ingresa de forma similar a la escala gráfica.
vuelven a usar el mismo botón, arrastran, clic y arrastran. Y en Main Properties de este elemento o componente, en Style, pueden cambiarlo a Numeric. Y ya, entonces se les va a desplegar la información de la escala de forma numérica. Igual aquí pueden cambiarle las propiedades del tamaño, de la posición, del tipo de letra, todo lo que ustedes imaginen lo pueden modificar. La escala también la pueden mover hacia donde ustedes quieran. Por lo general, la escala gráfica y la escala numérica se colocan juntas porque se leen juntas. Posteriormente, deben de ingresar el componente de la fuente de información. La fuente de información igual es un elemento de texto. Entonces, pueden volver a utilizar el mismo botón y aquí van a colocar fuente. Y van a ingresar las citas correspondientes de la fuente de los datos. En este caso tienen que buscar la información de la fuente de los datos que se encuentra en el Atlas Digital. Es decir, tienen que poner la información de los cantones, tienen que poner la información de los poblados, tienen que poner la información de los caminos, porque estos son las 3 capas que se están utilizando para poder hacer este mapa. Colocar la fuente en los mapas, por lo menos de lo que se ha trabajado en el TEC, es colocarlo de acuerdo a la normativa APA, que es la que se trabaja. Entonces, para completar esta información, pueden buscar los datos, los metadatos, en el Atlas Digital de Costa Rica, para que lo completen ustedes. Deben de poner la autoría, cómo se llama la capa, cuál es el formato, etc. Esta información a veces es muy extensa y se debe de colocar entonces en un tamaño de letra un poco más pequeño. Ya eso ustedes verán cómo se las arreglan básicamente. Esto es de acomodo de elementos y requiere bastante tiempo para poder hacerlo bien. El 10º componente sería la autoría del mapa. Entonces pueden ir modificando los elementos, irlos moviendo de acuerdo a la información que ustedes van colocando. Y la autoría es igual, un texto que se coloca idealmente en una esquina, o por lo menos es donde yo normalmente lo coloco. Entonces pueden poner autoría y ponen su nombre y la fecha de creación del mapa. Como ustedes quieran colocar esto y donde lo quieran colocar, eso queda a criterio de ustedes. Posteriormente se les indica que deben de elaborar el mapa de los poblados importantes de Turrialba y que el objetivo del mapa es mostrar cuáles son y agregar una fotografía de los mismos. Entonces se les muestra aquí un ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo de cómo podría quedar el mapa. Para colocar las figuras o las fotos, más bien, lo que tienen que hacer es buscar en internet fotografías. Ya ustedes saben cuáles son las 2 ciudades de Turrialba y cuál es la cabecera de cantón. Buscan fotografías de estos 3 poblados importantes, y una vez que hayan encontrado fotografías que a ustedes les guste,
y que ustedes crean que son representativas de esos lugares, pues entonces lo pueden agregar a su mapa utilizando este botón que es agregar una nueva imagen. Hacen clic y arrastre y desde Image Source aquí pueden buscar dónde está esa imagen que ustedes quieren agregar. Es bastante sencillo en ese sentido. Y para colocar el recuadro de ubicación, les voy a estar enseñando otro video específico para eso. Aquí ya pueden ver los elementos. Puede ser que a la hora de estar creando el mapa no me guste o decida cambiar de opinión respecto a alguna cuestión de la simbología. Entonces lo que puedo hacer, bueno, es guardar. Voy a guardar el proyecto, también se guarda desde ahí. Puedo cerrar el compositor y aquí vuelvo a la interfaz usual del QGIS y desde aquí puedo modificar las cosas que no me gustaron. Por ejemplo, que no sé, que estos los desea poner como líneas punteadas, cambiarle el grosor o cambiarle algún aspecto. También lo pueden hacer desde aquí. Después regresan a la interfaz de elaboración de mapas desde Layouts, Project Layouts, Mapa Turrialba. Y vean que ya él me hizo las modificaciones que yo hice en la interfaz normal del mapa. Si no se visualiza los cambios, pueden utilizar pueden seleccionar el área de dibujo y este botón que es Update Map Preview. Una vez que tengan todos los elementos y que estén contentos y contentas con cómo se visualiza acá, pueden proceder a observar el video que les indicaba para poder agregar el recuadro de ubicación.